Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Vamos a tratar de diseccionar los datos relacionados con la desocupación, porque el INDEC ha ofrecido un menú de estadísticas que resultan bien interesantes. Lo primero, vamos a ver cómo ha impactado por región la inflación. Este es el primer cuadro que les mostramos. El mercado del trabajo en el tercer trimestre del 2020, según las estadísticas del INDEC, la región pampeana fue la de mayor tasa de actividad con el 45,2%, Cuyo la de mayor empleo con el 41,3% y el Gran Buenos Aires la de mayor desocupación con el 13,8%. Miremos el promedio del total de aglomerados urbanos. 11,7% la desocupación, en el Gran Buenos Aires 13,8%, mientras que en Cuyo 7% la desocupación, en el noroeste 7,3%, en el noroeste 8,6%, en la región pampeana 11,2%, aquí donde nosotros estamos, y en la Patagonia el 6,5%. El otro dato interesante está ligado con cómo ha golpeado la pandemia y a quiénes más ha afectado, cómo se discriminan aquellos que perdieron el empleo, mujeres y jóvenes los que más sufren la situación. Según los datos del INDEC, la tasa de desocupación fue superior en mujeres, 13,1%, mientras que en varones fue del 10,6%. En el tercer trimestre del 2020 y afectó más a las y los jóvenes. En el caso de las jóvenes el 23%, las jóvenes mujeres el 23%, es decir, 23 de cada 100 jóvenes mujeres empleadas está desocupado y el 19,8% de los varones. Miremos en el total de país, el 6,6% de los desocupados son jefes de hogar, el 13,1%, lo dicho, son mujeres, hasta 29 años el 23,1%, de 30 a 64 años el 10,4% de las mujeres. En el caso de los varones, el 10,6% está desocupado, mientras que hasta 29 años sube la tasa al 19,8% y de 30 a 64 años baja al 7,6%. Y un último dato que ofreció el INDEC respecto de la población ocupada y desde dónde realizó su trabajo. Desde su vivienda creció del 5,9% al 21,8% entre los 3 trimestres del 2019 y el 2020. Miremos, veamos qué ocurría en el 2019, tasa de empleo 42,6%, en el segundo trimestre 33,4% del 2020 y en el tercer trimestre 37,4%. Los ocupados ausentes en el tercer trimestre, es decir, que estaban trabajando desde su casa 3,3%, mientras que en el segundo trimestre del 2020 21,1%, en el tercer trimestre 10,4%. Estos son los que estaban exceptuados, ¿no?, que aumentó casi el 21,1% en el segundo trimestre en plena pandemia y bajó al 10,4% en el tercer trimestre. Ocupados con trabajo desde la vivienda. En el tercer trimestre del 2019 había un 5,9% que hacía teletrabajo, aumentó al 22% en el segundo trimestre del 2020 y sigue alto el 21,8%. Esto da cuenta que mucha gente que tuvo que ir a sus hogares a hacer teletrabajo continuó haciéndolo entre el segundo y el tercer trimestre del año en curso. Y finalmente, asalariados que utilizaron sus propias maquinarias, equipos para realizar su trabajo. En el 2019, tercer trimestre, el porcentaje era del 2,8% y en el segundo trimestre es el 15,5% y en el tercer trimestre es el 16,1%. Muchos han aportado su propio recurso para poder realizar la tarea. Es posar la lupa en estadísticas que son anexas a las que ofrece tradicionalmente, digamos, con la tasa de desocupación, subocupación y ocupación demandante. Aquí hay dos perspectivas. Uno puede resignarse al dato duro de aumento significativo de la desocupación
entre un año y otro. Pero claro, en esta oportunidad aquí hay una pandemia de por medio, una crisis sanitaria imposible de comparar. No tenemos una pandemia cercana como para comparar pandemia con pandemia. No es posible comparar en iguales términos este año, el 2020, con el 2019. Tampoco podemos aferrarnos solamente a la estadística que compara segundo con tercer trimestre, que los números vienen mejorando. Es obvio porque hubo una actividad que se empezó a poner en marcha. Era falaz, una mentira, y era un discurso ideológico, político, opositor, mediático, de la cuarentena más larga del mundo, porque después de las medidas de aislamiento estrictas de comienzo de la pandemia, de a poco diferentes sectores fueron flexibilizando y la actividad económica se fue de a poco poniendo en marcha. Por supuesto que queda pendiente un análisis completo post pandemia del impacto laboral, de los cambios de ámbitos laboral, pero para eso falta tiempo, que llegue la vacuna y que pase el temblor de la pandemia. Así son las cosas.